El 1 de diciembre de 1948, en una playa tranquila de Adelaida, Australia, un misterio comenzó que, hasta hoy, sigue desconcertando a expertos y alimentando teorías de conspiración. Allí, apoyado contra un muro de piedra, con el mar como testigo y la brisa como única compañía, yacía el cadáver de un hombre desconocido. Nadie sabía quién era. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Nadie sabía por qué había muerto. Vestía un traje perfectamente planchado, aunque no llevaba sombrero, algo raro para la época. No tenía documentos, ni billetera, ni ninguna identificación. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente arrancadas. No había señales de lucha, ni heridas visibles. Era como si hubiera sido colocado ahí, casi con respeto, casi como si el mundo quisiera que desapareciera sin dejar huellas. Los investigadores se enfrentaron a un muro de silencio. Las huellas dactilares del hombre no coincidían con ningún registro. Nadie en Australia, ni en los países aliados, reclamó el cuerpo. A medida que pasaban las semanas, lo que parecía un caso sencillo se convertía en una pesadilla. ¿Cómo podía un ser humano desaparecer de los registros de la civilización? Cuando registraron su ropa más a fondo, hallaron un detalle inquietante. En un pequeño bolsillo oculto había un pedazo de papel enrollado, con dos palabras impresas, Tamam Shud. Era una expresión en persa que significa terminado o acabado, una firma final, un mensaje de despedida o una sentencia. La policía rastreó la procedencia del papel y encontró que había sido arrancado de un libro, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Pero entonces, en un giro aún más extraño, un hombre de la zona entregó un ejemplar de ese mismo libro que había encontrado en el asiento trasero de su coche, estacionado cerca de la playa justo la noche del hallazgo del cadáver. Dentro del libro faltaba precisamente la página que contenía Tamam Shud. Coincidía exactamente. Y eso no era todo. En la contraportada del libro, alguien había garabateado una serie de letras y símbolos, un código, un mensaje secreto. También había un número de teléfono, que llevó a los investigadores hasta una mujer, Joe Thompson, quien vivía a apenas unos cientos de metros de donde apareció el cuerpo. Cuando la policía mostró a Joe una réplica del rostro del muerto, ella se sobresaltó. Algunos dicen que apenas pudo sostenerse en pie. Sin embargo, afirmó no conocerlo. Los detectives no le creyeron, pero no tenían pruebas para presionarla. ¿Era miedo o estaba encubriendo algo mucho más grande? Con el hallazgo del código, las teorías explotaron. Australia, en aquel entonces, era un hervidero de espionaje. La Guerra Fría recién comenzaba. Se sabía que en Adelaida había una instalación militar secreta que fabricaba tecnología de radar. ¿Era el hombre de Somerton un espía soviético eliminado por sus enemigos? ¿O un agente británico sacrificado para evitar una traición? El código jamás fue descifrado. Los mejores criptógrafos de Australia y del Reino Unido trabajaron en él, sin éxito. Era como si el mensaje estuviera destinado a ser incomprensible para cualquier mortal que no fuera parte de un círculo oculto. La autopsia reveló algo extraño. El corazón del hombre parecía anormalmente pequeño y su vaso estaba agrandado. No había señales claras de veneno, pero los forenses sospechaban que había muerto por una sustancia extremadamente rara, posiblemente digitalis o strophanthin, ambos venenos casi imposibles de detectar en 1948. Un asesinato silencioso, disfrazado de muerte natural. Los años pasaron. El caso fue olvidándose poco a poco, arrastrado por el tiempo
y el polvo de los archivos policiales. Pero nunca desapareció del todo, como una herida abierta, como un susurro que se niega a morir. Décadas más tarde, con el avance de la ciencia forense, se intentó extraer ADN del cuerpo. Se sabía que había sido embalsamado, lo que complicaba todo, pero en 2022, los científicos lograron un avance espectacular. Usando genealogía genética, anunciaron que habían identificado al hombre de Somerton como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. La vida de Webb, según registros, era todo menos ordinaria. Estaba involucrado en la creación de dispositivos electrónicos, tenía conocimientos de química y mantenía relaciones turbulentas. Estaba separado de su esposa. Se movía en círculos donde las apuestas ilegales y las actividades clandestinas no eran raras. Pero eso no explicaba el código, no explicaba la página arrancada del Rubaiyat, no explicaba el hecho de que nadie lo buscara. No explicaba a Joe Thompson, ni su reacción temblorosa, ni el hecho de que, al parecer, ella conocía secretos que se llevó a la tumba. Algunos creen que la identificación de Webb es una cortina de humo, una solución conveniente para archivar un expediente incómodo, una manera de cerrar oficialmente el caso, aunque las verdaderas preguntas nunca fueran respondidas. ¿Quién mató a Webb, si es que fue asesinado? ¿Qué secretos conocía? ¿Qué mensaje intentaba enviar o recibir? ¿Quién arrancó cada etiqueta de su ropa, lo despojó de su identidad y dejó su cuerpo como una advertencia silenciosa en la playa? Algunos teóricos apuntan aún más alto: agencias de inteligencia, experimentos encubiertos, juegos mortales entre potencias mundiales. En un mundo donde la información era más valiosa que el oro, una vida podía ser borrada sin dejar huella. ¿Fue Webb una pieza descartable en un tablero mucho mayor? Hoy, en el cementerio de West Terrace, el hombre de Somerton tiene una nueva tumba, donde reposa bajo su supuesto nombre. Pero en la mente de quienes conocen su historia, sigue siendo un desconocido, un eco de una época oscura donde la verdad, como las olas del océano, podía borrar cualquier rastro. Quizá nunca sepamos todo. Quizá el verdadero mensaje de Tamam Shud no era solo un adiós personal, sino un susurro dirigido a nosotros, que hay misterios que no pueden o no deben ser resueltos. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue el hombre de Somerton un espía sacrificado, un hombre desesperado huyendo de su destino, o algo mucho más inquietante? La respuesta, si alguna vez existió, podría estar escondida para siempre.